Vamos a responder la pregunta. ¿Es necesario ser especialista para salvar la vida de un paciente con trauma grave? Para esto yo creo que miremos un caso de la vida real. Bueno, vamos a a escribir el caso. Un paciente de 17 años con herida por arma blanca en tórax posterior para escapular derecha. Ese paciente estaba en un bar y llegó a un centro de salud de primer nivel. El médico encargado de urgencias era un médico general. Al paciente lo trajo la policía y lo había encontrado en la vía pública y pues lo llevó a urgencias después de la pelea. Al ingresar a urgencias, pues el paciente estaba en muy mal estado general, estaba hipotenso, estaba taquicárdico, obnubilado, saturando 80%. Y el médico general hizo un diagnóstico de hemotórax masivo derecho después de que le tomó una radiografía de tórax, después de que hizo su valoración inicial, y en la radiografía pues veía una opacidad completa del hemisferio derecho. Después de eso, el médico inició un proceso de remisión inmediata y rápidamente se montó en la ambulancia con el paciente y lo acompañó en el traslado del hospital hasta el sitio, hasta el hospital en donde en ese momento yo era cirujano general que estaba trabajando en urgencias y cuando ese paciente llegó, hacía un minuto había hecho paro cardíaco, se le hicieron todo el tipo de maniobras y pues el paciente no salió adelante. El traslado duró más o menos 3 horas, es decir, 3 horas desde el momento en que llegó al centro de salud en donde se inició la atención hasta la puerta del hospital donde yo trabajaba. Entonces ahí es donde yo hago la pregunta y repito, ¿se necesita ser especialista para salvar la vida del paciente con trauma grave? O mejor, ¿el médico general pudiera haber salvado la vida de ese paciente? Entonces la respuesta es, no se necesita ser especialista para salvar la vida de un paciente con trauma grave. No se necesita ser especialista para eso porque para salvar la vida de un paciente con trauma grave no es el hecho de ser o no especialista, es el hecho de un engranaje de varias piezas. Y una de las piezas fundamentales es el médico general. ¿De acuerdo? Muy fácilmente me pueden decir, pero bueno, un paciente con un hemotórax masivo, si no lo abre el cirujano y le hace una toracotomía y arregla el problema, pues el paciente no se va a salvar. Si el paciente tiene un taponamiento cardíaco, hasta que no le hagan una toracotomía, le abran el pericardio, le suturen el corazón, tampoco se va a salvar. O si tiene un sangrado intraabdominal grave, pues si yo no soy cirujano, pues tampoco lo voy a poder salvar. Visto desde ese punto de vista, pues tal vez puedas tener razón. Lo que pasa es que la gran mayoría de nuestros países, Colombia, en Latinoamérica, el sistema de salud pues dista mucho de ser el sistema de salud ideal. Y si nos comparamos con sistemas de salud como en Estados Unidos o, no sé, en Europa, en España, la probabilidad de que un paciente herido llegue a un centro de remisión especializado en trauma es bastante alta. Acá, la gran mayoría de centros hospitalarios o de instituciones de salud en donde se atiende trauma a diario, la gran mayoría, sus servicios de urgencias están comandados por un médico general, no por un especialista. Claro está, hay instituciones de tercer nivel, excelentes, muy buenas, en donde todo funciona como debería ser. Un especialista a cargo, por si hay eventos como este tipo que los pueda solucionar rápidamente. Pero la gran mayoría no es así. Y ahí es donde el médico general juega una pieza fundamental, una pieza muy importante en todo este engranaje, porque de acuerdo a sus acciones, ese paciente se le puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, yo te invito a que pienses de la siguiente manera. Cada acción que hace el médico general al paciente con trauma grave en urgencias, antes de que lo empiece a tratar el especialista, le regala minutos de vida. Es decir, cada acción, repito, cada acción que hace el médico general a ese paciente con trauma grave en urgencias, cada acción que hace el médico general, antes de que el paciente sea tratado por el especialista, le va a regalar minutos de vida al paciente. Por el contrario, cada acción que deje de hacer, le va a restar minutos de vida a ese paciente. ¿Qué prefieres? ¿Regalarle minutos o restarle minutos? Piensa de esa manera. ¿Qué es lo que yo he logrado ver en muchos casos? Que es muy frecuente que el médico general peque más por omisión que por acción. ¿Ok?
Y como ya vimos, esto marca notoriamente el destino final o el desenlace del paciente con trauma grave. Entonces, retomemos el ejemplo. Paciente con hemotórax derecho. Llega en muy mal estado general, fallece a las 3 horas de iniciada la atención justo antes de ser atendido en urgencias del centro de remisión. Escríbanme su opinión aquí abajo. ¿Creen que el médico general hubiera podido hacer algo que probablemente hubiera cambiado el desenlace de ese paciente? Si es así, ¿qué creen que debería haber hecho el médico general? Bueno, yo me atrevo a decir que la mayoría de los médicos, pues, médicos generales actuaría de la manera como se actuó, ¿cierto? Pues, inmediatamente se diagnostica el paciente, lo montan en una ambulancia y lo remiten a una institución en donde haya un cirujano. ¿Será que ese médico le habría podido ofrecer algo más a ese paciente? Acuérdense que cada acción que el médico general hace en ese paciente le regala minutos y cada acción que deja de hacer le resta minutos. Estamos hablando del paciente con trauma grave, con lesiones que amenazan la vida de manera inminente, en el departamento de urgencias. No por fuera del hospital, no, estamos hablando en el departamento de urgencias. Las acciones que el médico general hace o deja de hacer para salvarle la vida al paciente. Ok. A ese paciente, el médico general le hubiera podido haber hecho una autotransfusión. ¿Ok? Autotransfusión.